una de las consecuencias de la cristalización de las revoluciones liberales y nacionalistas del siglo XIX. Este fenómeno es el resultado de una larga y penosa maduración. Desaparecido el Imperio Romano, la península italiana queda reducida a una simple expresión geográfica. En la Edad Moderna es ocupada por españoles y franceses. Los austríacos, a partir de 1714, se asentarán firmemente en el norte de la península y desde aquí dominarán prácticamente toda Italia. El impacto de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico se deja sentir en la península italiana. A partir de 1796, cuando Napoleón, vencedor de los austríacos en la zona norte, revoluciona el país. Bajo la denominación de repúblicas hermanas nacen nuevas entidades políticas que sustituyen a la vieja administración del antiguo régimen. Pero la vida de estas repúblicas es efímera. Italia en 1815 posee unos 25 millones de habitantes. Con una cultura notable y un prometedor desarrollo económico, sobre esta realidad el Congreso de Viena en 1815, inspirado por Metternich, se propone, de acuerdo con el principio de legitimidad, devolver a los soberanos expoliados todos sus derechos antes de la Revolución. Uno de ellos es Francisco II de Austria. Austria, desde el reino lombardo-veneciano, extenderá su influencia hasta el último rincón de Italia. Pío VII recobra los estados pontificios y Fernando IV dominará el reino de Nápoles. Víctor Manuel II recupera el reino de Piamonte-Cerdeña, donde dispone de una mayor autonomía. Ahora bien, el sistema restaurado choca en Italia con focos de oposición que se manifiestan en las décadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48. Antes de la tercera oleada revolucionaria, dos fórmulas se disputan la primacía del proceso unificador: la República Unitaria de Mazzini, la joven Italia, y la propuesta de Ghiberti, favorecedora de una confederación presidida por el Papa, en la persona de Pío IX. Sin embargo, será una nueva concepción más pragmática, menos utópica, el Risorgimento, la que consiga llevar a cabo la gran tarea unificadora. El Risorgimento es un movimiento acaudillado por Balbo, D'Azeglio y Cavour, que se propone llevar a cabo la unificación partiendo del reino del Piamonte. El periódico del mismo nombre pone en marcha una inmensa campaña de captación nacionalista. Solo los risorgimentales salen relativamente indemnes de la persecución contrarrevolucionaria. Se refugian en el Piamonte, donde encuentran el apoyo total de Víctor Manuel II, que incluso les confía el gobierno. Massimo D'Azeglio y Cavour ocuparán puestos importantes en el gabinete del rey. Los dos grandes artífices de la unidad italiana son el rey Víctor Manuel II y su primer ministro Cavour. Cavour elabora un programa rígido que cumplirá paso a paso al margen de actitudes emocionales. Para conseguir la unidad era imprescindible expulsar antes a los austríacos del norte de Italia, operación que exige disponer de apoyo exterior. Así se pone en marcha una campaña diplomática con el fin de atraerse a las potencias europeas, la Francia de Napoleón III o la Inglaterra de Palmerston. Napoleón III y Palmerston apoyarán sin duda el movimiento italiano. A cambio, Italia hará concesiones comerciales a los ingleses o participará a su lado en la famosa Guerra de Crimea. Pero no basta solo con el apoyo exterior, hay que concienciar e incluso entusiasmar a los italianos en la tarea de su propia unificación. Para ello, Cavour impulsará la construcción ferroviaria, una política librecambista entre los distintos territorios, la separación total de Iglesia y Estado con la desamortización eclesiástica, la modernización del ejército, de la marina. Todo ello con la intención de llevar a los ciudadanos a una mayor concienciación de su nacionalismo. De esta manera, Cavour prepara una serie de etapas que llevarán finalmente a la unidad de Italia.
1848, Cavour convence a Napoleón III, en su entrevista de Plombières, de que ha llegado el momento de que Francia ayude al Piamonte para expulsar a los austríacos de Italia. En compensación, el Piamonte entregará Niza y Saboya a Francia. Contando con este importante respaldo, Cavour fomenta la agitación en todos los estados italianos para obligar a Austria a desencadenar el conflicto. En abril de 1859, los austríacos invaden el Piamonte. El pequeño reino se presenta como víctima de las apetencias imperialistas de la insaciable Austria. Inglaterra termina por dar el visto bueno al apoyo francés. Rusia también. Incluso Prusia se declara neutral. Con este espaldarazo internacional, Napoleón III se dispone a cumplir sus promesas y comienza la guerra con Austria. El Piamonte, después de la indecisión de los austríacos, consigue pasar inmediatamente a la ofensiva. Napoleón III dirige las operaciones en el campo de batalla y los austríacos son derrotados en Magenta y Solferino. Cuando se está a punto de conseguir la expulsión total de los austríacos de territorio italiano, Napoleón III sorprende a todo el mundo y firma la paz unilateral con Austria. Son los preliminares de Villafranca y la paz de Zurich de ese año. El emperador francés actúa así por temor a encontrarse frente a un enfrentamiento generalizado, sobre todo con Prusia, la cual ya no está dispuesta a que Austria sea derrotada estrepitosamente, lo que potenciaría el protagonismo de Napoleón III en la política internacional europea. La decepción de los patriotas italianos es grande. Cavour dimite. El Piamonte recibe la Lombardía, pero tiene que aceptar el principio de la Confederación, en la cual Austria, en nombre de Venecia, podrá seguir interviniendo en los asuntos de toda Italia. La traición de Napoleón III hace tomar conciencia a los propios italianos. Esperarlo todo de una nación extranjera es ingenuo, como acaba de demostrar lo ocurrido el año anterior. Cavour va a combinar ahora la táctica revolucionaria con la diplomática. La táctica consiste en fomentar movimientos revolucionarios por toda Italia. Estos pueblos, de forma espontánea y libre, pedirán la anexión benefactora al Piamonte. Los estados de Parma, Módena, Toscana o la Romaña solicitan anexionarse a la Casa de Saboya. En marzo de 1860 se elige el primer Parlamento de Italia. La capital se localizará en estos momentos en Florencia. La obra maestra de esta táctica revolucionaria diplomática de Cavour es la anexión del reino de las dos Sicilias. Para ello utilizará a Garibaldi, un romántico y aventurero incorregible, afectado particularmente por la actitud y la traición de Napoleón III. Garibaldi prepara la expedición de los Mille, también denominada de los Camisas Rojas. Los expedicionarios salen de Génova, desembarcan en la isla de Sicilia y saltan al continente, donde la resistencia no es demasiada y la conquista de Nápoles no resulta muy difícil. Garibaldi se proclama entonces dictador de las dos Sicilias. La guerra revolucionaria se extiende por todo el resto de Italia. Las Marcas, la Umbría. Para controlar esta situación, Cavour envió un ejército a cuyo frente irá el rey Víctor Manuel II. El 26 de octubre de 1861 se encuentran en la ciudad de Teano Víctor Manuel II y Garibaldi. Este último le saludará como rey de toda Italia. Oficialmente, Víctor Manuel será proclamado rey de Italia y tras diversos plebiscitos, el resto de territorios ratificarán su incorporación al joven reino. Quedan en este momento dos cuestiones por solucionar: la anexión de Venecia y la anexión de los estados de la Iglesia.
A partir de este momento, el proceso italiano avanza a remolque de la unidad alemana. En 1866, Prusia, tras vencer a Austria en la batalla de Sadova, permite compensar las derrotas italianas frente a los austríacos en Custoza y Lisa y entregar Venecia a Italia. De esta manera, los territorios del Véneto se anexionarán al Estado italiano, quedando pendientes los denominados territorios irredentos de Trento e Istria. Otro acontecimiento al margen de la historia italiana, como será la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la derrota de este país en Sedan frente a Prusia, lleva a la República a dejar de proteger a los estados pontificios. Enterado de la situación, Italia no tarda en ocupar Roma y proclamarla capital del reino, pese a las protestas del Papa Pío IX. Las relaciones entre el Vaticano y el Reino de Italia no se recuperarán hasta 1929, cuando Mussolini y el Papa Pío XI llegarán a los famosos acuerdos lateranenses, que se firmarán en la iglesia de San Juan de Letrán. A partir de ese momento, el Estado italiano, reconocido ya por el papado, se configura como el Estado moderno que conocemos.